¿Qué tal? ¿Cómo están? El fútbol es para los valientes. Siempre fue así y siempre lo será en la medida que haya técnica, que haya posibilidades técnicas de marcar la diferencia. Y esto es un gran ejemplo por lo que hizo Fluminense en el Estadio Beira Río frente al Inter. Una hazaña, realmente una hazaña lo de Fluminense, tomando en cuenta lo difícil que fue este partido, una definición espectacular, espectacular, más allá de que el primer tiempo no fue tan así, pero en resumen de los dos partidos de la serie que termina con el Fluminense en la final, con su público, tratando de cambiar aquella historia de hace 15 años, cuando también en el Maracaná perdió frente a Liga Deportiva de Quito, con todo su público también esperando por la primera Copa Libertadores de este club con tanta historia, pero que todavía no ha conseguido una. En este caso, Fluminense, dirigido por Fernando Diniz, que es al mismo tiempo el técnico de la selección brasileña, y acá abro un signo de paréntesis para preguntarme, ¿necesita Brasil realmente a Ancelotti? Viendo a este Diniz, viendo la mentalidad de este técnico joven, ¿no es posible que Diniz siga en la selección brasileña? A lo mejor dejando el Fluminense o no, se verá porque parece difícil eso, pero bueno, una vez que termina de convertirse en el técnico definitivo, que no sea interino, tal vez pueda dejar el Fluminense y seguir en la selección brasileña, me lo pregunto porque es realmente tremendo lo que está haciendo Diniz con el Fluminense, que es un equipo con una total convicción. Alguien me puede decir, y seguramente muchos de ustedes lo pueden decir, y espero que lo comenten acá abajo, si no les pareció que el Inter podía haber llegado tranquilamente a la final. Yo creo que sí. Inter estuvo muy cerca de la final, mérito de Chacho Coudet, del técnico argentino del Inter, porque el Inter es un equipo muy serio, muy bien parado, que le hizo muchísima competencia al Fluminense, que lo tuvo en el Maracaná. Fíjense ustedes qué cosa es lo que es el fútbol, porque lo habíamos dicho en el video del partido de ida, ¿no? En la semifinal de ida. El Inter lo tuvo en el Maracaná, perdonó en el final y Germán Cano, que es tan oportunista, un jugador espectacular, que insisto, no sé si Cano no merece al menos una oportunidad para que Scaloni lo tenga al menos en un entrenamiento y ver qué pasa. Porque sí que es cierto que hay muchos nueves en la selección argentina, pero Germán Cano ya ahora con esto se convirtió no solo en el goleador de la Copa con 12 goles, sino que además es el goleador histórico ahora del Fluminense en la Copa Libertadores, ¿no? Es un gran mérito el de Germán Cano, que tiene una gran visión del arco, una gran visión de los últimos movimientos en la última parte de la cancha. Pero bueno, lo que digo es que el partido de ida Inter perdonó, porque lo tuvo ahí, es más, estaba 11 contra 10 y se quedó en el final, o permitió en el final que Germán Cano marcara ese gol que le dio la esperanza al Fluminense de seguir con vida, porque a lo mejor ya quedaba con muy poca vida si perdía como local en el partido de ida. Fueron al partido de Porto Alegre, en el primer tiempo fue un dominio arrasador, total por parte del Inter, ante un Fluminense que creo yo que no tuvo espacios y que el Fluminense cuando no tiene la pelota, que no tiene oportunidad de jugar, se ve que le cuesta muchísimo dar vuelta a la situación. No lo pudo hacer en todo el primer tiempo y hasta que no fueron al descanso, en un primer tiempo que tranquilamente podía haber quedado 2-0, 3-0 en contra, quedaba lo mismo porque realmente el dominio fue abrumador. Estaban ahogados los jugadores del Fluminense, un Marcelo que no tenía salida por la izquierda, un Felipe Melo muy lento, que evidentemente fue un gran jugador, de una enorme personalidad, pero muy lento ahora, muy veterano. Le faltó Samuel Xavier por el lado derecho por la expulsión del partido de ida, se notó mucho eso también por parte del Fluminense. Un Ganso que, claro, tiene un gran dominio de pelota, pero que no tiene la fortaleza física para aguantar demasiado la presión. Se notó mucho, no tenían cómo salir. Entonces el partido se jugó prácticamente de un solo campo, en el campo del Fluminense, con el Inter dominando prácticamente todo, perdiéndose algunos goles, y además otra vez la diferencia la marcó un gol de cabeza de Gabriel Mercado, del argentino Gabriel Mercado, en un córner otra vez de Alan Patrick por la izquierda, y es una jugada que se repitió del primer partido. Ustedes recuerden que en el primer partido el marcador se abría con un cabezazo de Mercado que por casualidad dio un poco en la mano y entonces el árbitro cobró, o el VAR determinó que no había sido gol. En este caso, en el partido de vuelta, fue exactamente la misma jugada calcada y muy pronto, Gabriel Mercado estableció el 1-0, con el que terminó el primer tiempo y yo creo que fue hasta corto el resultado, por esto que digo, ¿no? Que el Fluminense no podía salir de su campo, que no encontraba su juego, y ahí aparece lo que digo yo, un poco Diniz.
el entrenador de Fluminense, con estos cambios tácticos muy importantes. Ya, si ustedes ven, más o menos a los 35 del primer tiempo, fue la primera indicación de Diniz, que habla poco. A mí me gusta, lo tengo, que habla poco. No necesita recargar a los jugadores todo el tiempo con indicaciones, con cuestiones. Habla poco y lo necesario. Pero Diniz lo que hizo fue mandar a Marcelo como volante derecho de lo que era el lateral izquierdo. Es decir, empezó lentamente a adelantar las líneas. No le alcanzaba con Marcelo solo, evidentemente, y entonces en el segundo tiempo metió a John Kennedy. Kennedy es un jugador muy importante. ¿Por qué? Porque Kennedy se maneja muy bien, no solamente en goles, sino en fintas, sino también en paredes, con cortinas. Es muy importante Kennedy. Y Kennedy cambió el partido, más allá de que creo que cambió el partido como respaldo a Kennedy, es un Fluminense con otra actitud. Un Fluminense que ya se jugó el todo por el todo, que en un momento tenía solo 2 jugadores atrás, en general 3, pero quedó prácticamente con 2 en algún momento, y casi todo el equipo volcado al campo contrario. Ya Ganso tomó otro protagonismo, pero especialmente Marcelo también. ¿Por qué? Porque tenían más jugadores en los que confiar del medio hacia arriba. Empezó el Fluminense a hacer circular la pelota, pero hubo minutos, que también hay que decirlo, hasta el gol del empate de John Kennedy, se puede decir que hubo minutos en los que el Inter otra vez podía haber ampliado y otra vez perdonó. En la Copa Libertadores, en estas instancias, no se puede perdonar. Y el Inter perdonó en el Maracaná y volvió a perdonar acá con algunas jugadas increíbles que ha perdido, por ejemplo, Ener Valencia. Un jugador que había sido muy contundente en la fase de grupos, que había sido muy contundente contra River y otros equipos a los que el Inter fue eliminando en el correr de la Copa Libertadores, pero que en este partido particularmente falló en el momento justo. Y es raro, esos jugadores, esos goleadores, un goleador como Ener Valencia, que tuvo un muy buen mundial con la camiseta de Ecuador, bueno, acá, sin embargo, falló frente a una de las grandes figuras, creo yo, de este partido. Ustedes coincidirán conmigo, aquellos que lo vieron, que una de las grandes figuras fue el arquero de Fluminense, Fabio. Lo que tapó Fabio no se puede creer. Fabio tapó no menos de 7 situaciones de gol claras y ahogó en otras a los jugadores. Ener Valencia quedó mano a mano con Fabio más de una vez, o Anderson lo mismo. No pudieron concretar esas situaciones de gol y vino, como siempre, inefable Germán Cano para establecer la diferencia con el 2-1, con el oportunismo de siempre que lo caracterizó. Entonces, el Fluminense llega ahora a un sueño, otra vez acariciando ese sueño que tuvo hace 15 años, que es ganar la final ante su público. ¿Por qué? Porque el Estadio Maracaná ya estaba asignado desde antes como sede de esta Copa Libertadores, de la final de la Copa Libertadores. Entonces Fluminense, esperando por Boca o Palmeiras, va a tener la oportunidad de jugar ante su público a la final, pero además lo más importante de todo, la convicción con que el Fluminense sale a jugar los partidos, aún en algunos casos como pasó en el partido de ida o pasó ahora, que tuvo ratos bastante largos en los que estuvo ahogado, en los que parecía que no salía, en los que parecía que quedaba claramente eliminado, que era inexorable la eliminación. Fluminense siempre confió en sus fuerzas, pero siempre confió más que en sus fuerzas, en su juego, en su característica, en que la técnica vence al final a lo rudimentario, a la fuerza, a la potencia. Eso es lo que cree el Fluminense. Que sea la verdad es otra cosa, pero es muy importante creer. Y el Fluminense eligió creer en lo suyo. Y tiene un técnico además que tiene bastantes convicciones, y por eso planteo esto para inclusive el fútbol brasileño. ¿Es necesario confiar en un técnico extranjero cuando tenés a Diniz allí, por más que sea joven? Me da la sensación de que Diniz da para mucho más y que el Fluminense realmente está para grandes cosas. Le queda un partido para ser campeón de América, cosa que nunca consiguió. ¿Lo logrará? No sabemos, las convicciones están. Espero que les haya gustado este video. Les pido que, como siempre, pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.